Cuando las mercancías se van a retornar a países con los que tenemos tratados de libre comercio, principalmente el TEMEC o Europa, tenemos una forma distinta de hacer el cálculo, porque considerando pues el mecanismo que tenemos en el TEMEC, por ejemplo, resulta que cuando nosotros remitimos mercancías, sobre todo mercancías que fueron transformadas, generalmente vamos a procurar que esa mercancía vaya con un certificado de origen. Y la consecuencia de haberla remitido con un certificado de origen es que en el momento de entrar en el otro país, pues no van a pagar el impuesto de importación. Pero si hubiera mercancías que se importaron de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, pues estas mercancías podrían verse beneficiadas al no tener pago de impuestos en el otro país. Por eso, en el TEMEC se acordó, esto viene ya desde el TLCAN, se acordó que para los efectos de la devolución de impuestos o el no pago de impuestos, tenemos que hacer todo un análisis. Tenemos que saber, bueno, cuánto fue el impuesto que se pagó en México y cuánto fue el impuesto que se pagó en Estados Unidos o Canadá o Europa, ¿sí? Y entonces identificar cuál es la menor de las dos cantidades entre el impuesto que pagamos en México y el impuesto que se pagó en el otro país, y entonces el monto a devolver va a ser el menor entre las dos cantidades. Entonces, allí hay una cosa interesante. Voy a irme aquí un poquito largo, pero rápido. Aquí tienen ustedes la normatividad que dice el artículo 2.5, que es el que enmarca la forma en que se va a devolver o que se va a pagar el impuesto, porque lo vamos a utilizar este mismo mecanismo cuando veamos el IMEX, y voy a hacer algunas ponderaciones ahí importantes. Y me quiero ir a la parte práctica. Aquí está la normativa para que ustedes la lean, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí en resumen? En resumen dice, oye, México, fíjate que yo no te voy a devolver impuestos solo porque en tu país hayan pagado impuesto de importación, porque si estas mercancías pagaron impuesto de importación en México es porque son bienes no originarios, pero si después esas mercancías me las mandan sacar como si fueran originarios, pues yo no voy a pagar impuesto de importación en Estados Unidos, pero voy a estar beneficiando esas mercancías que se incorporaron en bienes, pues que no están pagando impuesto en Estados Unidos. Así es que yo no voy a reembolsar aranceles pagados ni a reducir aranceles adeudados. Eso es lo que dice el TEMEC. Sobre todo cuando tienes condicionantes, ¿no? Para que se haga la devolución. En este caso, la condicionante es que se tenga la exportación. Entonces, el TEMEC dice, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tengas oportunidades así, tú tienes que fijarte cuál es el arancel que pagaste en México. Y entonces vamos a verificar también cuál es el arancel que se pagó en Estados Unidos o Canadá por esas mercancías. Y vamos a identificar cuál es el menor de las dos cantidades. Y entonces el resultante sería el arancel a devolver. Y entonces aquí tenemos una explicación. Perdón por haberme saltado esas láminas, pero son un poquito difíciles de explicar. Ahorita voy a tomarlas cuando veamos el IMEX también. Y ahí me voy a detener un poquito más porque vamos a tener mejor contexto. Entonces la cosa es esta. Ok, ¿cuál es el arancel que pagaste en México? Oye, pues fíjate que esas mercancías que yo importé, pagué 100 pesos de arancel. Ok, y esas mercancías se van a Estados Unidos o Canadá. ¿Y cuál es el arancel que se pagó en Estados Unidos o Canadá? Pues 100 también. Ok, ¿cuál es la menor de las dos? Ah, pues no tengo menor de las dos. Ah, bueno, entonces como no tienes menor de las dos y se pagó arancel en Estados Unidos, el impuesto a devolver en México es 100. Otro caso, se pagaron los mismos 100, pero el arancel pagado en Estados Unidos o Canadá es de 50. Y aquí encontramos la menor de las dos. La menor de las dos, entre 100 y 50, pues es 50. Entonces el arancel a devolver siempre será el menor de las dos cantidades. Por eso aquí el arancel a devolver en México sería solamente 50. No sé si vamos bien hasta aquí. Acuérdense, tenemos, según el artículo 2.5, ninguna de las partes va a exentar o eximir o reembolsar impuestos a condición de que la mercancía se exporte cuando se encuentren en un esquema de devolución de impuestos o de diferimiento de aranceles, y entonces tendríamos que identificar el arancel pagado en México y el arancel pagado en Estados Unidos o Canadá o incluso Europa, y entonces se va a devolver la menor de las dos cantidades. Entonces aquí estamos viendo esto, la menor de las dos cantidades es 50 y ese es el impuesto que se devuelve en México.
¿sí? Así es que cuando nosotros estamos teniendo operaciones que implican un tratado de libre comercio, como en el caso del TEMEC, es probable que la devolución no nos salga no sea tan ventajosa como queremos, porque aquí tenemos este ejemplo. El arancel que se pagó por esa mercancía fue de 100, pero el arancel que pagó Estados Unidos o Canadá es de 0. ¿Cuál es la menor entre 100 y 0? Bueno, pues obviamente es 0. Entonces el arancel a devolver será 0. No sé si vamos bien. Ayúdenme a saber que van conmigo. Sí, todo claro hasta ahorita. Ok, listo. Y bueno, aquí tenemos otra postura. En México se paga 0, aunque en Estados Unidos o Canadá o en Europa se paga impuesto, pues en México pagaste 0, ¿qué te devolvemos? Nada, 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos este modelo de devolución donde nosotros ahora tenemos que pensar de dónde importamos las mercancías cuando nuestro destino sea Estados Unidos o Canadá o incluso sea Europa, porque la mecánica de devolución de impuestos es la misma, ¿no? Nos van a devolver la menor de las dos cantidades. Estamos hablando de devolución. En el caso de la devolución, se va a devolver la menor de las dos cantidades. Cuando veamos ya el IMEX, veremos que en el IMEX no se trata de devolver, se trata de pagar. Ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Aunque también hay una excepción, porque cuando nosotros, por supuesto, lo que acabo de decir es para los efectos de mercancía que se transforma y se incorpora a productos que se van a Estados Unidos y Canadá. Pero tenemos una excepción, cuando son mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado, y aquí también esto con base en lo que dice el 2.5, y vuelvo a poner aquí la normativa para que ustedes la puedan leer, vamos al artículo 6. Me dice que este artículo se refiere a la parte de devolución y el diferimiento de aranceles, dice que no aplica, inciso B, a una mercancía que se exporte al territorio de otra parte en la misma condición en que se haya importado al territorio de la parte de la cual se exporta. Es decir, nosotros podríamos traer mercancía importada de manera temporal, ¿sí? De cualquier parte del mundo, perdónenme, podríamos traer a México mercancía importada de manera definitiva, perdón porque dije temporal, de manera definitiva, y esa mercancía la llevamos a cualquier parte del mundo, incluyendo Estados Unidos o Canadá, y ahí la devolución va a ser la devolución total, ¿sí? Entonces, vemos la diferencia. Por un lado, tenemos la mercancía que se transformó, tiene ahí una mecánica rara para la devolución y que se devuelve la menor de las dos cantidades. Pero cuando es mercancía que se retorna en el mismo estado, tenemos esta excepción, de tal manera que ahí, entonces, no aplicaremos el modelo ¿cómo se llama? De diferimiento, y entonces sería, ok, el arancel que se pagó en México fue 100, ¿sí? El arancel que se pagó en Estados Unidos o Canadá fue 100, y el menor de las dos sigue siendo ninguno porque las dos son igual. El arancel a devolver en México sería 100, ¿sí? Lo mismo aquí, ya no me importa el menor de las dos, ¿sí? El menor de las dos ya no implica, ya no importa aquí cuando son mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado. Así es que si somos una empresa comercializadora y que retorna mercancías al extranjero en el mismo estado o que exporta en el mismo estado, podríamos seguir teniendo la oportunidad de la devolución del impuesto total, ¿sí? Entonces, pues se queda aquí como una herramienta que podríamos utilizar. Y aquí lo interesante, generalmente yo dejo aquí los fundamentos legales para que ustedes puedan, pues, justificar alguna operación y, pues, hacer, pues, el procedimiento y obtener la ventaja que dicen los acuerdos. Entonces, aquí ya vimos las dos posibilidades. En el caso del retorno al mismo estado, la devolución es total. En el caso de mercancías transformadas, pues ahí sí vamos a tener que identificar la menor de las dos. Pero en el caso de retorno al mismo estado, no tenemos ningún problema, se devuelve la totalidad del impuesto. Ok, voy a avanzar. Aquí seguimos hablando del retorno y sobre todo no sé si tengamos alguna empresa del sector textil, confección. No sé si alguien está aquí del sector textil. Si hay silencio y es que no, entonces nada más hago una breve referencia. Bueno, hay mercancías que en el sector textil se manejan mediante un contingente arancelario como cupos,
y para estas mercancías se aplica un certificado de elegibilidad. Entonces, para esas mercancías que no son originarias del acuerdo comercial, tampoco habrá devolución de impuestos, ¿sí? Entonces, nada más es como para acreditar esta parte que el sector textil, en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues no son objeto de devolución de impuestos. ¿Y por qué menciono mucho Estados Unidos y Canadá? Pues que es el país al que más le exportamos, ¿sí? El 80% de nuestras operaciones de comercio exterior pues van para allá, para Estados Unidos y para Canadá. Y entonces pues ahí aplica este dato, ¿no? Algo importante es que no se devuelve el monto de las cuotas compensatorias, porque en ocasiones podemos confundir el hecho de que tenemos una cuota compensatoria y la integramos como parte del impuesto general de importación. No, pero la cuota compensatoria es una penalización, así es que si tuvimos una cuota compensatoria en la importación, esta no se va a devolver, ¿sí? Entonces aquí vienen los elementos correspondientes para esto y simplemente es aclarar que la cuota compensatoria pues jamás se va a devolver, ¿no? Y bueno, pues aquí ya nosotros vimos el esquema, pero por ejemplo, nosotros habíamos comentado que tenemos que saber cuánto es el impuesto que se pagó en Estados Unidos o Canadá. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la autoridad dice, para efecto de poder identificar el impuesto pagado en Estados Unidos o Canadá, tú cuentas con 60 días a partir de que realizaste la exportación para presentar un documento que acredite el impuesto pagado en Estados Unidos o Canadá. Entonces, cuando tenemos mercancías que van a ser exportadas a partir de un proceso de transformación, tenemos que presentarle a la autoridad también pues el documento que compruebe el pago de los impuestos en Estados Unidos o Canadá para poder hacer esta comparación y determinar cuál es el monto menor o el menor de las dos. Y este documento es necesario también para el proceso del trámite aduanero. Y aquí pues estamos viendo el esquema, ¿sí? De lo que dice el propio Tratado de Libre Comercio para este propósito. Seguimos hablando del artículo 2.5, el numeral 4 y el 5 que nos hacen referencia a esta parte, ¿no? Y aquí de nueva cuenta, para efecto de que nosotros podamos presentar nuestra devolución, pues tenemos hasta 60 días, eso había que coordinarnos con nuestro cliente en el extranjero para que nos dé el documento de prueba suficiente del pago de los impuestos y poder determinar el menor de los dos. Y entonces poder hacer la solicitud de devolución y se calcule cuál es el impuesto que se va o a devolver o a pagar en México.